Muy bien, nuevo bloque aquí en Desencajados. Y ahora sí, estamos grabados, estamos en diferente día, diferente horario, pero todo sea por este Cuéntame tu historia. Querida Agus, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Súper contenta y nada, gracias por la posibilidad. Por favor, bueno, contanos con quién estamos conectados y cuál es el Cuéntame tu historia del día de hoy. Bueno, ella es Ana González, es española, así que por eso estamos grabando por la diferencia horaria, que es muy importante. Pertenece a Íntegra Salud y es fisioterapeuta, así que nos va a estar hablando un poco sobre lo que es la escuela de fibromialgia y, bueno, la neurociencia en el dolor. Bueno, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes, buenos días para nosotros. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación y por acoplaros, ¿no? Porque esto de hacer una entrevista a las 11 de la noche no lo tenía muy claro. Por favor. Agus, micrófono abierto y adelante. Muchas gracias. Bueno, primero, como siempre le digo a mis invitados, la gratitud y gracias por el tiempo y por hacerte este espacio para contar justamente un poco de qué se trata todo esto. Un poco de qué se trata todo esto. ¿Por qué, contame Ana, se llama Escuela de Fibromialgia? Pues mira, porque la fibromialgia es una enfermedad que de momento la medicina dice que no tiene solución y lo que sí se está viendo con la herramienta de educación en dolor, que lo primordial para poder salir de la fibromialgia o inactivarla o que tus síntomas remitan es que entiendas realmente qué es la fibromialgia. Por eso es una escuela, porque lo que hago sobre todo es enseñarles primero qué es, qué sucede en su cuerpo. Es como si te dieran una máquina, un coche y no te enseñaran a conducirlo, ¿no? Pues tú te puedes poner ahí al coche a tocarlo, pero no, jamás lo vas a arrancar, ¿no? Entonces es esa parte primordial, entender la enfermedad para poder hacer cambios. Qué importante. ¿Y qué fue lo que te llevó a vos a especializarte en esta enfermedad o patología? Pues realmente, mira, soy fisioterapeuta desde hace ya 20 años y durante 10 años estuve tratando pacientes sin entender un carajo qué les ocurría. Por mucho que estudias la carrera y tal, había muchos pacientes que decías, es que no tengo ni idea qué le ocurre, ¿no? Y yo llevaba tiempo que me quería especializar, pero no sabía en qué, porque había especialidades de pues, caderas, manos, ¿no? Articulaciones, ¿no? Era como hasta que llegó por ahí, ¿no? La educación en neurociencia del dolor y mi cerebrito fue como, ¿eh? ¿Esto? ¿Dolor crónico? Esto yo no lo entiendo y quiero entenderlo, ¿no? Entonces empecé a formarme ya hace 6 años en dolor crónico, en la educación en neurociencia del dolor. Me costó mucho cambiar el paradigma. Los sanitarios, las mujeres con fibromialgia que son sanitarias, siempre se lo digo, te entiendo perfectamente, cuesta mucho cambiar todo lo que tú sabes. Y bueno, al final dentro del dolor crónico, pues, no sé, me vino la fibromialgia a la cabeza porque es el ejemplo que siempre pongo de dolor sin daño asociado. Es decir, es una parte importante que hay que entender, que el dolor no tiene que ir siempre asociado de un daño, de me he hecho un daño. Por eso no Ahora, entendíamos a muchos pacientes. Ana, discúlpeme que te interrumpo. Dijiste y cambio de paradigma respecto a la gente que trabaja en salud. ¿Por qué este cambio de paradigma? ¿A qué te lleva este cambio? La neurociencia nos ha llevado a este cambio. La neurociencia ha Para demostrado aclararle a cosas. a la audiencia que tenemos, ¿qué es la neurociencia? Para así lo hablamos sobre, lo partimos de la base. Pues la neurociencia es la ciencia que estudia el sistema nervioso. Bien. Entonces, digamos que hubo un boom y un nuevo paradigma cuando hubo unas pruebas de imagen y empezamos a poder ver los huesos y las cosas, ¿no? Con imágenes, y entonces le achacamos muchas causas del dolor a esas imágenes, cuando eran feas y tal. Pues ahora la neurociencia ha demostrado que el dolor no tiene tanto que ver con el tejido, que el dolor es un proceso que sucede en el cerebro, en el sistema nervioso y que puede aparecer o activarse sin ningún daño por un error. Realmente hablamos de error evaluativo del dolor, ¿no? Entonces es un cambio de paradigma totalmente, porque ahora ya no le ponemos tanta peso al tejido ni a que hagas un ejercicio en concreto, sino bueno, lo que digo yo, cada una tiene que buscar sus herramientas con las herramientas que yo doy de base de la neurociencia, cada una tiene que buscar cómo aplicárselas a sí misma, porque no es lo mismo para una persona que para otra. Bien. No le va a funcionar igual correr a una que a otra.
Espectacular. Agus. Ana, una persona que tiene fibromialgia, ¿cómo lo podría, digamos, hay síntomas puntuales más allá de este dolor crónico? ¿Hay otra cuestión? ¿Solo la persona siente un dolor crónico, un dolor constante? No, que va. La fibromialgia es un conjunto, bueno, ya es enfermedad, pero se considera síndrome porque es un conjunto de síntomas. Entonces, es dolor, sobre todo dolor, fatiga y alteración de la memoria y la concentración. Sobre todo, son como esas tres las que más engloba, pero realmente luego con la experiencia clínica, el sistema digestivo, no sé, es que puede haber tantos síntomas como fiebre en cierta hora del día, picores, desmayos también, síncopes, o sea, realmente tu sistema nervioso te puede activar el programa que quiera. Cuando hablo de programa es, pues yo qué sé, por ejemplo, náuseas es un programa de protección, ¿no? Cuando tú comes algo mal estado, tu cuerpo reacciona así, ¿no? Entonces tenemos un montón de programitas de protección que digamos que tu sistema nervioso te puede activar en cualquier momento, ¿no? Entonces puedes poder dejar de caminar y que no suceda nada en tu sistema nervioso, ¿no? Tener que está así y de hecho ni siquiera le duele, simplemente no tiene fuerza, pero hacen pruebas y las pruebas están bien. Entonces al final es una enfermedad de las 1000 caras como todas las del sistema nervioso, ¿no? Porque la esclerosis múltiple se dice lo mismo, ¿no? Y bueno, al final el sistema nervioso es el jefe y puede activarte cualquier programa. Tal cual. Y perdona que termine la pregunta de antes, ¿por qué fibromialgia? ¿Por qué fibromialgia? Porque es el sector que menos soluciones le da la medicina tradicional. Porque como no hay nada que pueda hacer por ti más que darte pastillas. Entonces a algunas les beneficia algo las pastillas y a otras no les beneficia nada y a otras les empeora todo su estado de salud. Entonces la fibromialgia es como el sector que está más maltratado por la medicina y por eso me llamó más la atención, ¿no? Bien. Ahora, Ana, ¿cómo es esto de armar esto a lo que le llamas escuela de fibromialgia y cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo llega el paciente? ¿Cuántos son en el staff? ¿Sos vos sola? Pues mira, a ver, realmente desde que empecé con esto, lo que es en la clínica, por ejemplo, no me funciona bien porque la gente viene al fisio a que le toque, a que le haga un masaje, ¿no? Entonces la educación en neurociencia del dolor es una herramienta que estamos usando ya desde hace 10 años, los fisioterapeutas sobre todo, que le llamamos hands off, que es no te toco. Entonces, claro, es muy incongruente que el paciente venga a un fisio que tú no le toques y le cobres, ¿no? Y es como, no, pero es que no me has tocado, ya. La educación en neurociencia del dolor se trabaja educando al paciente, entendiendo esa parte biológica de por qué sienten dolor, por qué sienten fatiga, porque la parte psicológica obviamente siempre va asociada, pero hay una parte física de cambios físicos que tienen que entender. Cuando lo entienden desde esa parte física, es mucho más fácil que empiecen a hacer cosas diferentes, que experimenten para ver los cambios. Y igual que se ha mal adaptado tu sistema nervioso y ha creado todo este programa de protección que les tiene limitados, se puede desaprender y el sistema nervioso vuelve a funcionar correctamente. Por eso es reversible la fibromialgia, igual que otras enfermedades neurológicas no, porque son degenerativas. La fibromialgia no es degenerativa, es, digamos, maladaptativa. Ha aprendido por las experiencias y por lo que ha oído, lo ha escuchado, ha aprendido de una manera y ahora hay que desaprender y volver a aprender. Pero entonces, ¿tendría como una especie de cura? Sin especie de... O sea, es que entendiendo que la fibromialgia no tiene una causa justificada, no tiene algo físico, no hay un virus, no hay una degeneración per se por la fibromialgia, son síntomas, tus síntomas pueden remitir. Entonces, si no Ahora, tienes síntomas... ¿con cuáles otros diagnósticos más neurológicos se podría llegar a tratar de esta misma manera? Porque bueno, los que están a lo que dentro... voy por el mensaje que estamos teniendo que llevar a la gente, y más porque acá en Argentina es terrible, en particular el mensaje que se le da a la gente respecto a salud, esto de reeducar para sanar, ¿no? También quiero saber si lo tratan con otros diagnósticos y además de eso,
es muy particular a lo que nos llevas, ¿no? Este tema de que el paciente va a un fisioterapeuta, el fisioterapeuta no toca, te hace asimilar el dolor o lo que es la situación, para después eso revertirlo. O sea, acepto pero revierto. ¿Cómo lo hago? Si lo acepto significa que ya lo incorporé, no que lo revierto. Bueno, todo proceso de cambio necesita una aceptación, claro. Si tú no aceptas que hay un problema, no puedes cambiarlo. Entonces, sí, claro, por supuesto, primero hay una aceptación para luego, pero no una resignación, ¿no? Como siempre les explico a mis pacientes, para luego hacer un cambio. Pero si tú crees que no pasa nada en tu cuerpo, ahí no vas a hacer ningún cambio, ¿no? Tal cual, es la negación, no se construye nada. Claro, efectivamente. ¿Y cómo es el proceso que me ha preguntado antes? Pues ahora el proceso es online. Trabajo trabajo a nivel hispanohablante, claro, porque todavía no hablo inglés. Entonces estoy pues ayudando a gente en Argentina, en Uruguay, en Venezuela, pobrecitos que están ahí fatal de internet y todo. Aquí en España, ¿no? Y al final trabajo pues con la herramienta de educación en dolor, que es dando clases, como por eso es una escuela. Doy clases y en cada clase hay una herramienta práctica para que pongan ellas en práctica en su día a día. Al final el cambio no es por escucharme, yo no soy maga, yo no arreglo cosas por magia, sino que ellas entienden y en ese entender, bueno, hay un poquito, claro, a veces me dicen, es que claro, me voy a poner en práctica lo que me dices y es como que mi cerebro dice, uy, no, 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 no. Pero cuando se sobreponen, ¿no? Un poquito a esas resistencias mentales y empiezan a experimentar cosas diferentes, a hacer cosas diferentes, experimentan cosas diferentes, ¿no? Y entonces, pues el movimiento, por ejemplo, es una de las claves prácticas, ¿no? O sea, el movimiento quita dolor y ellas muchos lo saben, ¿no? Es como, no, si me quedo quieta luego estoy peor, ¿no? Entonces, bueno, al final es ir poniendo piececitas como si fuera un puzzle, creando un puzzle hasta que ellas entienden su cuerpo y empiezan a hacer las cosas correctas, ¿no? Pues no evitar el dolor, a veces es afrontar, a veces es permitirte, a veces... Pues es tan complejo porque cada persona es un mundo. Y con respecto a los diagnósticos, ¿esto se puede llevar solamente a fibromialgia o se puede tratar con algún otro diagnóstico más neurológico? A ver, los diagnósticos que están bajo el paraguas de sensibilización central, que es pues fatiga crónica, colon irritable, piernas inquietas, dolor de ATM, siempre teniendo en cuenta, dolor de ATM, que no haya algo físico que esté provocando ese dolor, ¿vale? O sea, siempre hay que descartar, ¿no? Que haya un dolor lógico y cuando ya vemos que es un dolor ilógico, entonces pues... ¿no? Pero realmente estas enfermedades no tienen un daño, ni al sistema nervioso, ni en tejido. Entonces, si no hay un O daño... sea, no es que se puede tratar, para llevarlo a la gente, una persona con ELA se puede tratar o no se puede tratar con neurociencia. Yo no me meto en esos berenjenales. En realidad hay, por ejemplo, hay un movimiento de la nueva salud, no sé si los conocéis, de Unity, que ellos, claro, ellos hablan de muchas enfermedades y yo, si alguna vez estuviera en esa tesitura, vamos, seguro que me voy por ese camino. Mismo no me meto de momento en esos berenjenales. Yo lo que la evidencia de momento demuestra es que los dolor crónico o síntomas que no tienen un daño, una causa que sea justificable médicamente, entonces se puede tratar así. Bien, bien. Aus. Bueno, a mí la verdad que lo que más me llamó la atención fue esto de la neurociencia del dolor, me parece fascinante. Y cuando te escuchaba, me preguntaba si vos trabajás como en relación o en conjunto con, por ejemplo, una psicóloga o una fisioterapeuta. Claro, tengo un equipo con el que colaboro en uno de mis programas que se llaman Los 5 Pilares. Y entonces los 5 pilares llevan nutrición, con una nutricionista que también ha pasado por fibromialgia, con lo cual entiende muy bien la enfermedad y la solución. Trabajo con un entrenador personal para el movimiento, también especializado en fibro. Mi equipo está especializado en fibromialgia. El pilar de relajación también fundamental, ¿no? Que no todo tiene que ser mindfulness, que relajación hay de muchas formas. Ella trabaja mucho con la escucha corporal.
Y yo con mi pilar de neurociencia y, por supuesto, el otro pilar súper importante es el de psicoterapia o autoconocimiento, que llamamos, ¿no? Que lo trabajo con una terapeuta Gestalt y psicopedagoga, que además es que es genial porque ella me ha ayudado a aprender a enseñar, ¿no? Porque la educación en neurociencia es enseñar, pero a nosotros como fisios nos enseñan pues, la teoría, pero no a cómo podemos hacer que la persona realmente aprenda las herramientas, ¿no? Así que es un conjunto, las chicas que se meten, digamos, en el abordaje con psico, con ejercicio, con neurociencia, pues avanzan mucho más rápido. Pero yo les dejo libertad, ¿eh? Cada una, Ana, la que tiene resistencias, dime. Sí. Te pregunto lo siguiente, ¿por qué estas nuevas formas de sanar al paciente? ¿Por qué muchos médicos? Porque no lo veo solamente en fisioterapeutas, sino lo veo en cardiólogos, lo veo en neurólogos, en médicos con matrícula, ¿no? Que te llevan a este área del sanar, pero desde el área más, no sé si es espiritual, es más del autoconocimiento, ¿no? Yo lo diría proactivo, ¿no? O sea, digamos que hemos cambiado y lo que está surgiendo es que ya no es el médico el que te cura, ni el fisio el que te cura, sino quién se cura, quién sana. Nosotros no tenemos el poder, ¿no? O sea, realmente en la carrera nos enseñan a sanar, ¿no? Nos enseñan herramientas y técnicas. Y entonces la cultura, la sociedad ha ido un poco claro, desde que empezó, que está muy bien, la cirugía, oye, pues nos arreglan, nos salvan la vida, ¿no? Entonces eso sí nos da. Pero cuando hay una enfermedad que no es traumatológica, quitando traumatología, todo lo demás es pastillas. Y es pasivo. Pero a lo que voy, por ejemplo, nombraste el mindfulness. Perdón, no me sale la palabra. A esta mañana es medio complicado en Argentina que no salgan las palabras en inglés. Es muy temprano. Es una nueva técnica que se está utilizando en el área de la neurología en particular. Yo, por acá en la Argentina, lo he visto ligado a la parte neurológica. No sé, Agus, vos si lo viste aplicado en otras áreas. Pero... Sí, hoy por hoy en la parte de nutrición también, todo lo que tiene que ver con la comida consciente, parte también de ahí, digamos. Mindfulness es el aquí y el ahora y el estar presente todo el tiempo y estar conectado con uno en ese momento. O sea, yo estoy conectada hoy acá con la entrevista, por ejemplo. O sea, en ese sentido es mindfulness. Después deriven otras herramientas, la relajación o la meditación, pero mindfulness implica eso. Y eso, el estar conectado aquí y ahora, lo llevas a cualquier ámbito de tu vida cotidiana. Pero en este caso, Ana, ¿cómo lo llevan ustedes al paciente? Pues, primero diciendo a ti, no es que la neurología trabaje en mindfulness, es que la neurología o la neurociencia, lo que hemos conseguido es ver cómo funciona el cerebro. Entonces, claro, han cogido personas budistas de años, milenios y ¿no? Toda esta parte oriental que llevan años, claro, genéticamente ese cerebro es diferente, ¿sabes? Entonces han visto los beneficios del mindfulness, ¿no? Que el mindfulness sí que bueno, el mindfulness es algo más que estar solo aquí ahora, es un medio de vida, ¿no? Una forma de vida. Pero como dice Agus, yo se lo llevo a mis pacientes en el, bueno, y si tú tienes resistencias mentales a la hora de pararte a cerrar los ojos y quedarte callada, que pasa mucho porque tu cerebro empieza, qué pérdida de tiempo, y entonces te estresa más que te relaja. Yo lo que les digo que cada una se encuentre su forma de estar en el aquí y en el ahora, la atención. O sea, lo importante, o sea, quítale nombres, palabrejas, es la atención. La atención es única, solo podemos tener atención en una sola cosa. Esto de que las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez, sí, pero la atención es solo única. ¿Y por qué podemos nosotras hacer varias cosas a la vez? Porque tenemos más neuronas entre un hemisferio y otro, y vosotros sois más ejecutivos porque los tenéis más en uno y en otro, ¿no? Pero la atención es única. Entonces, mientras tú estás sintiendo dolor, no estás atendiendo a la conversación. Mientras tú estás pensando en mañana, no estás concentrado en cortar la lechuga de ahora mismo, ¿no? Entonces, la atención es la clave fundamental donde puedes trabajar, sin trabajar mindfulness, ni meditaciones, ni cosas que te hagan resistencia, ni ruido mental. Es estar aquí y ahora. Entonces, pues, vete a lo que tu cerebro le apetece, a ponerte tú solo a pasarte una plumita, no sé. O sea, la atención es la clave. Si me dices, dame una clave,
para mejorar la fibromialgia, para mejorar la salud en general? La atención. ¿Dónde está tu atención? Pon consciencia dónde está tu atención. Bien. O sea que si la persona pone foco en otra cosa y no hace foco en el dolor, en un punto se termina como olvidando, por decirlo digamos, burdamente. Bueno, ¿no? ahí es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo porque distracción por distracción es contraproducente. O sea, si tú intentas distraerte con lo que sea para no quiero sentir el dolor, no, eso también es contraproducente. Por eso hay un juego ahí, ¿no? De que a veces hay que afrontar el dolor, porque muchas veces lo evitamos y hay un miedo inconsciente al dolor, porque todo el mundo, claro, no nos gusta que nos duela. Entonces, hay una parte de evitación. Entonces me distraigo. Eso es contraproducente. Pero ahora, ¿cómo es la desconstrucción del paciente, ¿no? Porque yo creo que con un diagnóstico tiene que pasar por todo ese proceso de desconstrucción para entender que o debo enfrentarme al dolor, o si no, debo aceptarlo, asimilarlo y tratar de ocupar la cabeza en otra cosa por momentos para no sentir ese dolor. Es que no va exactamente así. Claro, que si fuera tan fácil no haría falta Por guía. eso. Mira, el otro día las primeras chicas que estaban, porque yo tengo chicas en proceso, ¿no? Una está empezando, otras a mitad, otras ya acabando. Entonces las primeras me decían, oye, es que después de la primera charla, ¿no? Dice, es que hoy me duele mucho, ¿qué hago hoy? ¿No? Me mandaron 2 o 3 lo mismo, ¿qué hago hoy? No quiero que, no, es que me duele mucho, ¿qué hago? Y es como, no puedes hacer nada hoy para que no te duela hoy. Puedes hacer algo hoy para que no te duela dentro de un tiempo. Bueno, es que la urgencia no es nada amiga. O sea, eso también nos lo ha dado la medicina. Una pastilla me quita el dolor, ya está. ¿Y qué pasa cuando no sucede? No puede ser, ¿no? Es un derecho vivir sin dolor y dame algo que me lo quite ya. Es como, no, cariño. Ahora mismo no. Ya has llegado a un punto, claro, porque la fibromialgia no es algo de, ¡pum!, así me ha aparecido hoy. La fibromialgia, tu cuerpo ya te lleva tiempo. No me acuerdo qué médico decía que tenía que ser como un despido procedente, ¿no? ¿Cuántos años llevas con dolor? Pues le tienes que dar como 40 días, ¿no? Por año, 20 días por año, como un despido, ¿no? No puedes esperar que se vaya así. Bien, claro. Agus. Última pregunta, yo sé que estamos cortos de tiempo, pero quería pedirte si puedes dar algunos tips para las personas que de repente nos están viendo, teleoyendo, no sé, que sufren de esta enfermedad, fibromialgia. No sé, algo tal vez que puedas brindarles. Claro, a ver, el tip para mí lo más importante que tienen que entender es que somos neuroplásticos, ¿vale? Y esto lo explico. Neuroplástico es que nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de aprender y desaprender. Durante muchos años han aprendido el dolor. El dolor es aprendido por muchas cosas, ¿no? Esto lo cuento más detalladamente, obviamente, en mi programa, ¿no? Igual que lo has aprendido, se desaprende. Entonces, ¿cómo se desaprende? Pues hay 3 claves prácticas. Ya he dicho una, que es la atención. La atención es fundamental. Si llevas la atención al dolor, efectivamente, más aprendes el dolor, ¿no? Que ya te digo que no es exactamente no le hago caso, tampoco es, ¿vale? La repetición, claro, ¿cuántas veces te duele, ¿no? Entonces, si nos vamos a cómo sanamos, es lleva la atención a algo significativo y repítelo varias veces. No lo hagas 1, 2, 3, ya está, esto no funciona. La constancia. Claro, es que se aprende por repetición. Sabes que esto es así, ¿no? ¿Cómo vas a aprender Padre Nuestro? Pues por repetición. ¿Y a que no se te ha olvidado? Pues no, porque lo repetí mucho en el colegio. Y la tercera clave para desaprender es la emoción. Entonces, para que entendamos cómo llegamos al dolor crónico es por repetición de sentir muchas veces dolor, llevar la atención al dolor porque es fundamental, el dolor te avisa de algo importante, y la emoción desagradable, ¿no? La emoción siempre, para memorizar, la emoción tiene que ser o desagradable, muy desagradable, o muy placentera. Y entonces ahora yo te digo, vale, ¿cómo revierto? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues para mí la herramienta más fácil, así para empezar, es inúndate de sensaciones placenteras. Y entonces, ¿qué haces? Estás llevando la atención a algo placentero. Lo repites muchas veces igualmente, ¿no? Y la emoción es agradable. Qué cosa maravillosa. Wow. Ana, muchísimas gracias.
Por favor, redes sociales con número de contacto para la gente que se quiera comunicar de otros países, o un WhatsApp, o cómo hacen para contactarse vía mail, para la Pues gente que mira, quiera comenzar. para mí directamente el WhatsApp es lo más rápido. Si tienes así una urgencia, quieres preguntarme, Sí. quieres contactarme, tenéis mi WhatsApp. Bueno, es que justo he cambiado el número, bueno, os doy el antiguo, va. 670, o sea, el antiguo que sigue siendo el más personal realmente. Sí. 670, bueno, más 34, España, ¿vale? 670-333-003. Y si no, por Instagram también me muevo mucho y es integra.salud, terminado con T de terapia. Ana, la verdad que un placer tenerte, súper interesante. Y repetimos, muchas gracias por tu tiempo. Exacto, y repetimos antes de despedirnos que es, el número de contacto es más 34 670 333 003, y si no en Instagram, que es @integrasalud con T al final. Sacamos la D y ponemos la T en salud. ¿Está perfecto ahí, Ana? Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu paso por Desencajados, y nosotros continuamos con el próximo bloque, volvemos al estudio. Así que vamos a tema musical y enseguida volvemos. Gracias. Gracias.